Bueno, primero gracias a Predial por la invitación. Bueno, lo que vamos a charlar acá va a ser un poco de macro y un poco de lo sectorial. Todos estamos preocupados por el dólar, así que vamos a poner el centro en el análisis del dólar y en particular de entender de que si a una macroeconomía le va bien, la moneda se fortaleza. O sea, el punto, yo lo resumo, una economía débil tiene una moneda débil y una economía fuerte tiene una moneda fuerte. Y lo podemos ver en ejemplos que ustedes van a entender muy claros, ¿no? ¿Cómo puede ser que ¿no? un metro cuadrado en Buenos Aires puede estar, vamos a arrancar con un número al azar de ejemplo, $2.500, y no obstante en un país desarrollado podemos encontrar, o en Miami o en Nueva York, muchísimo más altos que pueden duplicar, triplicar o incluso un número todavía notablemente más altos. Bueno, eso también es parte de esto, de que a una economía cuando le va bien, todos los precios en dólares van a subir. En consecuencia, nosotros ahora estamos en esa transición y obviamente nos empezamos a asustar porque los números, decís, bueno, nosotros estábamos acostumbrados a que los números en dólares sean débiles y de repente la macroeconomía, como empezó rápidamente a estar mucho más sana, también está más sana su moneda y lo estamos viendo con la recuperación del poder de compra del peso. Y entonces y ahí viene un segundo análisis, porque también nosotros vimos periodos de recuperación del poder de compra de la moneda local, que lo vemos que en el mercado lo expresamos cuando expresamos en dólares, que está todo subiendo en dólares. Pero también hay que entender lo que nos asusta de otros ejemplos, de otros periodos anteriores, ¿no? Era que, bueno, pero la moneda antes era la política quien atrasaba el dólar. No sé, pues, supongamos en el ejemplo, la convertibilidad, bueno, pero era una ley lo que ponía el precio del dólar. Era literalmente una ley lo que estaba poniendo el precio. Entonces, si eso es precio de mercado o no es precio de mercado. Bueno, la discusión era relevante y de hecho después, evidentemente, tan cerca del precio de mercado no estaba por el precio que tuvo posteriormente. Después también lo tuvimos ¿no? En la época del kirchnerismo, que atrasaba el dólar, se abría la brecha, ahí ya no había duda de que no era precio de mercado, porque teníamos un precio de mercado y un precio político. Entonces ahí ya sabíamos que el precio político, o sea, la economía funciona bien cuando el precio político, no existe el precio político y es nada más que precio de mercado. ¿Y por qué? Porque ahí es donde está la interacción de la oferta y la demanda. ¿Y por qué? Porque es un registro de dos voluntades que las dos quieren operar a ese precio. El que compra y el que vende quiere operar a ese precio, entonces marcan un registro. Entonces ahí uno, no es que está forzado el precio, directamente las dos partes de manera voluntaria quieren trabajar a ese precio. Por eso el precio de mercado no conviene adjetivarlo, ¿no? Porque nosotros siempre hablábamos no, porque el dólar está atrasado. Claro, ¿y por qué decimos el dólar está atrasado? Porque siempre en Argentina el precio es político del dólar. Siempre se puede estar alejando y la discusión es cuánto se está alejando el precio político del precio de mercado. Entonces, cuando ya está muy alejado, claro, ya para todos es evidente que el dólar está atrasado, que el precio político está claramente por debajo del precio de mercado. ¿Y cuál es la novedad ahora? Que por primera vez en la historia argentina, y lo repito porque es increíble que estamos en este siglo y lo estamos diciendo por primera vez en la historia argentina, la moneda argentina está flotando. Y lo cual es un hecho que nos muestra lo arcaico que éramos en materia económica, y por algo nosotros somos la generación que vivió la recesión más larga de la historia argentina. O sea, vivimos 13 años 13, 14 años en recesión. Fue la recesión más larga de la historia argentina. No hay otro periodo de recesión más larga que esta. Así que somos contemporáneos. Y eso era porque teníamos reglas económicas literalmente ridículas ya. ¿No? Entonces, el desarme del modelo económico que finalmente nos estancó y ponerlo la macroeconomía a cómo funciona en el resto del mundo y cómo funciona en el resto del mundo es con precios libres. Entonces, claro, bueno, estamos justo en esa transición a punto tal que en esta semana por primera vez flotó el peso. Entonces, eso nos, obviamente, muchas preguntas, muchas cosas que para, para, para en esta nueva dinámica cómo se juega, ¿no? Pues vuelvo al punto, ¿y por qué yo digo que es la primera vez? Desde que se creó el Banco Central, más o menos 1933, 1930, por ahí, 1935, el Banco Central se creó directamente para poner un cepo. Así que
tomemos dimensión de que nació el Banco Central directamente para poner un cepo en el comercio internacional. Y en consecuencia, desde ahí hasta la fecha, más o menos 3/4 partes de la historia argentina es con cepo. Uno de los muy pocos periodos que Argentina no tuvo cepo cambiario fue principalmente, o sea, ese modelo económico que generaba, ojo, que el cepo, el político, claro, ante la desesperación el político quiere poner cepo porque si no, no se me muevan los precios porque voy a perder votos. Entonces le sale natural poner el cepo. Punto número 1 es, antes era bastante normal, entre comillas, en el sentido que los países emergentes y latinoamericanos en general tenían cepo cambiario. Hoy decirlo y hacerlo en este siglo es directamente anacrónico. El cepo solo se ve en países con dictaduras o regímenes totalitarios hoy. Antes lo veías en los 70 o en los 80, lo veías en toda Latinoamérica. Hoy lo ves nada más que en países con dictaduras y regímenes totalitarios, el cepo cambiario. Es decir, hay cepo en Cuba, en Venezuela, en Afganistán manejada por los talibanes, en Rusia, en China. En esa lista, el único país democrático que tenía cepo cambiario era Argentina. Entonces, salir de esa lista nos pone el lado bueno de la vida, el lado bueno en el sentido, sin duda, de que hay más libertad. Punto no menor, el cepo no solo que en términos económicos no deja funcionar la economía, en términos institucionales, no dejar operar la moneda que flote directamente atenta contra la libertad económica y en consecuencia atenta contra los derechos constitucionales. En la Constitución todo argentino tiene derecho a comerciar, sea con Juan o con John. No puede ser que el Estado me diga, no, vos podés comerciar con Juan, pero vos no podés comerciar con John. ¿No? En el sentido que el cepo nos saca el vínculo con el resto del mundo. Entonces decís, no, pará, esto no puede ser. Yo tengo derecho constitucional a vivir de manera, en las reglas económicas, de manera lícita, y vos no me podés sacar el derecho a comerciar con nadie. Entonces, eliminar ese cepo cambiario es una muy buena noticia, nos pone en las reglas de este siglo, nos interactúa, nos permite conectar, es como que actualizamos el software y empezamos de a poquito a actualizar el software como para poder jugar con el resto del mundo. Porque otra particularidad es que las reglas ridículas y anacrónicas nos desvinculan del resto del mundo. Si Argentina se quiere interconectar con el resto del mundo, necesita sí o sí tener las reglas del resto del mundo. Y principalmente de Occidente y principalmente dentro de Occidente de los países democráticos. Ahí jugamos y ahí tenemos que estar. Era raro decir que Argentina no esté en este siglo en esa liga. Así que eso es muy buena noticia. Es decir, tanto en lo económico porque funciona bien, tanto en lo político porque respeta la propiedad privada, porque respeta el derecho que todos tenemos a comercial y aparte también el desarme de lo que estamos viendo, el desarme del control de precios, del control de importaciones, de los controles cambiarios, es justamente a respetar el derecho de cada argentino a comerciar de manera lícita con quien se le cante, sea que se llame Juan o que se llame John, no tiene por qué influir eso. Entonces, ese es el primer punto. Y después el segundo punto también es, bueno, ojo que si nos va bien, la Argentina va a tener precios en dólares cada vez más caros. Y eso es normal. ¿Y por qué es normal? Pues vamos a un ejemplo que, fíjense, Venezuela colapsó y el metro cuadrado en Venezuela hoy Venezuela llegó a estar más cara que Buenos Aires en los 70, ¿no? Cuando era el apogeo de los petróleos, antes de todo lo que sucedió, Venezuela llegaba a tener precios más caros que Buenos Aires. Hoy Venezuela, uno se puede comprar un departamento entero por $15.000. Departamentos que se llegaron a vender a $150.000. Hoy se pueden comprar en Venezuela por $15.000. Como verán, obviamente el socialismo no es respeto a la propiedad privada, entonces no vas a comprar nada, porque ¿para qué lo vas a comprar si te lo van a sacar? Entonces empieza a bajar, a colapsar el precio. Es otra cuestión no menor, ¿no? Que fíjense, cuando se destruye
la institución de la propiedad privada, colapsan absolutamente todos los precios de la economía porque no tiene sentido trabajar. ¿Para qué vas a trabajar si directamente el trabajo, el esfuerzo de tu trabajo no va a ser tuyo? Entonces ahí empieza a colapsar todos los precios. ¿Y por qué te lo traigo a colación? Porque nosotros no llegamos a tal locura, pero sí estábamos al grito, por lo menos de la tribuna, del socialismo del siglo XXI y todas esas cuestiones, y en consecuencia también vimos cómo Argentina empezaba a colapsar en dólares. No a números tan ridículos o tan de colapso social, pero sí de que Argentina era barata en dólares, obviamente ante semejante situación que estábamos viviendo con las reglas de siendo una democracia y no obstante poníamos las reglas que usualmente se ven en regímenes totalitarios. Entonces, y todo eso cuál quedaba como resultado que colapsaba el precio en dólares de la economía argentina. El desarme de todo eso y encima a esta velocidad y encima con resultado, ya hay superávit fiscal, ya hay superávit comercial, se apagó la maquinita, ya no hay emisión monetaria, ya no hay controles de precios, ya no hay control de importaciones, ya no hay controles cambiarios. Es decir, se están cambiando rápidamente las reglas de juego, está permitiendo una recuperación de la macroeconomía y está permitiendo también ese saneamiento de la macroeconomía, está generando un saneamiento de la moneda. Y eso lo estamos viendo en que rápidamente los costos en dólares volaron. Entonces, cualquier comparación contra ya ahora, un año y medio atrás, no tiene directamente sentido, porque a eso ojalá no volvamos a esos precios. Que si no, porque el costo de la construcción hace un año y medio era, obviamente, menos de la mitad de lo que es ahora. Claro, sí, bueno, vayan a construir en Cuba. En Cuba también la mano de obra es regalada. Allá el 99% pobre, porque el 99% gana como máximo $30, $40 por mes. Pero vayan a intentar venderlo algo. Tampoco van a vender nada. Pónganse los dos lados del mostrador en el sentido de que, obviamente, queremos el costo de la construcción lo queremos bajo, pero si están bajos porque los salarios son bajos. Y si son bajos los salarios, ¿quién compra lo que construimos? Entonces, ¿la macroeconomía colapsa seguro? Allá en Venezuela o en Cuba, lo pongo de ejemplo porque son el extremo, pero sirve entender de que si colapsa la macroeconomía y colapsa el salario, también colapsan las ventas. ¿A quién le van a vender? No se vende un auto nuevo en toda Cuba o Venezuela porque no llegan a $10.000. Entonces, entender de que Argentina está saneando brutalmente a toda velocidad la macroeconomía argentina y está saneando consecuencias su moneda y su moneda empieza a tener precios similares a ahora emergentes e incluso si quieren más a lo que usualmente está acostumbrado Argentina, que estaba en el podio de los mejores salarios dentro de Sudamérica. Estoy hablando de que 2 décadas atrás Argentina siempre estaba primero, después seguía Uruguay y después seguía Chile. Hoy ya la situación no es así, la situación Chile y Uruguay nos habían pasado, ahora vamos a ver con los precios de mercado, y si a esta velocidad, porque en este momento la economía está creciendo al 8%, a ver si no nos ponemos nuevamente a tiro y nuevamente no nos ponemos primero dentro de Sudamérica. ¿Pero qué es ponerse primero dentro de Sudamérica? Bueno, Sudamérica tiene salarios en torno, a ver, Colombia, Ecuador, tenemos salarios en torno a $600. $700 como mucho. De hecho, lo estoy inflando. Después, Argentina, dejemos Argentina para lo último. Uruguay tiene salarios ya más cercanos a $1.000. Chile tiene salarios también cercanos a $1.000. Bueno, Argentina pasó en esta recomposición del salario. Hace un año y medio, el asalariado registrado cobraba su sueldo de salario registrado, iba a la cueva, porque no podía acceder al mercado cambiario, iba a la cueva y sacaba $350 o $400 en el mejor de los casos. $400, es decir que el argentino tenía salario más bajo que un colombiano. O sea, obviamente no teníamos $30 o $40 como un cubano o un venezolano, pero sí habíamos colapsado y el argentino estaba con salarios de $400 hace no menos de un año, hace nada más que un año y medio atrás. Y el chileno estaba con salario de 1.000. O sea que el argentino no solo que había perdido un poder de compra del 50% en dólares, sino también que ya nos ponía incluso por debajo de economías ¿no? que nunca tuvieron apogeo dentro de la historia de Sudamérica. ¿No? Y estábamos con salarios de $400, $500. Hoy, con los números de hoy el asalariado registrado cobra inmediatamente que compra
va a su home banking desde su celular, desde su notebook y desde su tablet o de donde se le ocurra, o si quiere ir presencialmente a una institución legal como es el banco, ya no va más a una cueva y puede comprar más de $1000. El registrado cobra y va a comprar al otro día, en su momento con el celular, cobra $1000. Por eso le digo que el salario en dólares de los argentinos ahora aumentó más de $500 de piso, y en consecuencia eso es producto de la mejora de cómo está mejorando la macroeconomía. Y un salario de $1000, ¿no? De lo que está cobrando hoy un trabajador registrado en Argentina. ¿Es mucho o es poco? Bueno, mirá, lo comparamos con Brasil, discúlpame, con Uruguay o con Chile, que son más o menos los que siempre estamos en el podio de lo que es el salario en Sudamérica. Y bueno, estamos a tiro, tampoco es que estamos tan abajo o tan arriba, ¿no? Del salario y que usualmente, ojo, que usualmente Argentina sí está o estuvo siempre, no solo por arriba de Sudamérica, sino que encima en el podio también hacíamos diferencia. Era muy marcada la diferencia. Quizás en la convertibilidad estaba ciertamente inflado, justamente porque el precio era por ley, no era por mercado, y en consecuencia había una distancia seguramente que no se podía ver en ese momento, porque se tapaba con deuda, por cuestiones macroeconómicas, quizás no se reflejaba. Pero bueno, hoy, hace 5 días que está flotando la moneda. ¿Por qué decimos que hace 5 días que flota? En los últimos 5 días en el mercado cambiario argentino no estuvo el Estado. Es increíble, porque siempre está el Estado enchufando dólares, ¿no? Siempre era o Cristina reventando reservas o Macri tomando deuda y tirando también reservas. Es decir, siempre estaba el Estado buscando. ¿Por qué? Porque había un exceso, esto es macroeconomía, ¿no? Había un exceso de gasto público, hay un exceso de consumo, ese exceso de consumo genera pesos, esos pesos que generan finalmente el sector privado no los quiere y sale a buscar dólares. Entonces, el exceso de consumo del gasto público, el Estado decía, uy, pero como me genera un exceso de pesos en el mercado cambiario, yo tengo que tirarle dólares al mercado para que no haya una devaluación. Entonces estaba todo el día tirando dólares, así nos quedamos, reventamos no solo las reservas del Banco Central, también reventamos la tarjeta de crédito. Si no, pregúntenle a Macri después de 2 años a ver si cuando pasó otra vez la tarjeta, denegado, dijo, basta, 70.000 millones de dólares suena que es mucho lo que pediste. En consecuencia, ojo, también Cristina, que se comió 70.000 millones de dólares de las reservas, ¿no? Entonces, el punto es que ahora, por primera vez, el mercado cambiario, no estuvo el Estado tirando dólares al mercado cambiario y fueron todas operaciones entre nosotros. No estuvo el Estado. ¿Y cuál fue el precio? Bueno, lo vimos, más o menos está rondando entre 1.150, ¿no? También muestra la cicatriz que nos dejó el kirchnerismo, en el sentido de que pasamos del 1 a 1 al 1000 a 1. Bueno, esos 3 ceros que todavía ahora nos quedó en la moneda, es otra cicatriz del populismo, que nos quedaron estos 3 ceros que en algún momento se sacarán y volveremos nuevamente para nada más que para simplificar números, a sacarle esos 3 ceros. Y yo les decía que esta lógica de hacer macroeconomía, que es histórico en Argentina, no solo fue el kirchnerismo y no solo fue el peronismo, también hicieron los radicales y muchos de los militares hicieron lo mismo. O sea, siempre fue el mismo modelo económico, por eso siempre el mismo resultado, por eso siempre hay nada más que inflación, deuda y estancamiento económico en la historia argentina, porque la historia argentina fue este modelo económico de un político intentando regular la vida de 50 millones de habitantes. Antes eran de 30, después de 40 y hoy de 50. Hasta que, como, che, y si no copiamos a lo que es el resto del mundo, que deja que cada uno decida, porque no nos comemos más el verso del capitalismo salvaje, porque algo que tenemos internalizado lamentablemente, que el capitalismo salvaje, lo cual es mentira, porque si entendemos que el mercado es la interacción de dos voluntades, de dos personas de que manera voluntaria quieren hacer una transacción económica, porque los dos se benefician. El que ustedes están deseosos de vender las casas y se benefician por eso. Y el que compra está deseoso de comprarla y se beneficia de eso. Entonces, entender que el libre mercado permite la conexión de dos puntas que quieren justamente hacer lo contrario y los dos se benefician, entonces ya la idea de capitalismo salvaje pierde sentido.
Decir, no, al revés. El mercado es lo que otorga soluciones. Bueno, Argentina está en esa transición, en el famoso estado presente y todo el verso que tiene atrás, y el colapso de las interacciones y de los precios, como no dejaba funcionar los precios, colapsaba nuestra economía, y ahora volvemos nuevamente a reglas más civilizadas, a lo que mostró que Occidente funciona bien, a lo que mostró que Occidente le otorga resultados, o sea, es caminar por pasto pisado, no es una aventura de esto, es tan simple como caminar por pasto pisado, y de algo que ya está bastante, no es que pasaron 2 o 3, pasaron 200 países, no, pero mínimo 70 países, de que cuando un argentino sale a pasear, se va siempre a países Occidente, vamos a resumir, ¿no? Usualmente se va a Occidente, o donde hay capitalismo o donde hay democracia, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Y porque evidentemente nos gusta eso. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner reglas que no son cómo estábamos usando reglas económicas que no son de eso? Bueno, por suerte todo eso ya es pasado, por suerte ahora me huele que esta vez sí hay un cambio rotundo, no solo en la sociedad, sino que es la primera vez que está empezando a salir bien, porque Frondizi lo intentó hacer esto, o sea, salir de ese modelo económico, lo intentó hacer, le salió bastante bien, también tuvo que unificar el tipo de cambio, también tuvo que desregular la economía, también tuvo que nuevamente funcione el sistema de precios. Le fue tan bien a punto tal que fue la primera gran ola de inversiones después de los ingleses, fue en la era de Frondizi, en su periodo. O sea, ahí la desregulación económica y una Argentina que se volvió al mundo rápidamente dio resultados. De hecho, llegaron las principales automotrices a la Argentina, llegaron los principales laboratorios americanos a la Argentina, de los cuales todavía hoy está. De muchas de las automotrices todavía están, muchos de los laboratorios todavía están y llegaron en ese periodo. Después el segundo intento, fíjense que después vino Ilia y el propio Ilia estaba desarmando lo que había hecho Frondizi. Por eso le digo que no solo esto no es nada más que los peronistas. Esto fue, y no cargo las tintas entre los partidos políticos. Puedo hablar con la libertad que nos permite el entender nuestra historia. No estoy buscando hacer partidismo, sino entender qué nos pasó, cómo puede ser que vivimos el periodo de estancamiento más largo que tuvimos que somos contemporáneos al periodo de recesión más importante que tuvo la Argentina, en el periodo donde el mundo más demandó carne o agroindustria. O sea, ¿cómo puede ser que China e India sacaron 1.000 millones de habitantes de la pobreza y nosotros vendemos lo mismo de agroindustria que antes? Eso te vuela la cabeza. Solo ese dato te vuela la cabeza. Eso te demuestra de que Argentina se perdió el tren. ¿Cómo puede ser que hay 1.000 millones? Escuchen el número, lo que digo. Hay 1.000 millones menos de pobres y Argentina vende lo mismo en cantidad. A esto te demuestra que el famoso vivir con lo nuestro nos desconectó del mundo de una manera brutal, que nos dejó fuera de todo. Entonces después no tenemos negocio, y entonces después, como no hay negocio, estamos todos dependiendo de la dádiva del político, y como estamos dependiendo de la dádiva del político, y que encima el político retroalimenta el vicio, y después estamos todos con una explosión inflacionaria que no entendemos nada. Y muchachos, que la creación de el dinero, la riqueza no se emite, la riqueza se crea. El Banco Central, por más que emita papel, es papel. No se crea riqueza desde el Estado. La riqueza la crea el sector privado. Si el sector privado quiere vivir del Estado, colapsa el sistema, porque el que vive del otro es justamente el Estado el que vive del privado. Ojo, la institución pública es algo... Tener Estado nos sirve para poner las reglas, y al poner las reglas nos llenamos de guita. No estoy diciendo que el Estado no tenga que existir o una mirada más anarcocapitalista, para nada, más lejos que eso. De hecho, el liberalismo y la cultura liberal es quien inventó el Estado que hoy conoce la cultura occidental. ¿Por qué? Porque pone al Estado para respetar la propiedad privada, que es clave porque sin propiedad privada no hay incentivo a trabajar, ¿no? Y bueno, y para respetar las libertades, el resto de las libertades. Ahora sí, a eso le sumamos, no, porque además quiero que tenga una línea de bandera, y no, porque además quiero que tenga una panchería acá a la vuelta de mi casa y reparta pancho. Pará, hermano, entonces le estás sumando cosas que ya no tienen nada que ver con lo básico. Empezamos con el gasto público y todo termina con un desmadre macroeconómico. Pero bueno, y para esta larga introducción, ya igual corto, pero voy a ese punto, ¿no? Que yo les contaba, de que en ese colapso, imaginémonos, Venezuela sale
del socialismo, ojalá o Cuba salga del socialismo. Ahora nosotros ya sabemos que apenas salgan, los precios en dólares van a volar. Incluso, imaginémonos, el salario de un cubano o un venezolano pasa al salir, ¿no? Termina la dictadura, en menos de un año yo les digo que el salario va a multiplicarse por 10, de $30 a $300. Y entonces que el sector no dice, che, ¿cómo están aumentando los costos en dólares? Ahí es el punto que les quiero marcar. Ojo, no caigamos en esa. Están aumentando los costos en dólares porque la macroeconomía se está saneando. De la misma manera, y ojalá le pase lo mismo a Venezuela y a Cuba, que si termina la dictadura, termina ese régimen totalitario, los números en dólares van a volar. Y de hecho, las propiedades que le estoy diciendo, hoy se pueden comprar un penthouse de los que quedaron en Caracas, se lo pueden comprar por $30.000 o menos. No sé qué papel lo van a firmar, posiblemente ninguno, pero o qué papel que tenga valor van a firmar. Pero bueno, al margen de eso, de hecho por eso, porque no hay papel para firmar, no hay propiedad privada, es que vale eso. Pero bueno, vuelvo al punto. Cuando vuelva la institucionalidad, cuando vuelva la propiedad privada, se disparan los precios en dólares violentamente. Y van a ser números que, si a nosotros nos sorprende que duplicamos los números en dólares, calculen lo que le va a pasar a Venezuela o a Cuba cuando salgan de esa situación socialista, se van a multiplicar por 10 y de piso, solo el primer año. Fíjense, un cubano gana $30. Un argentino hasta hace un año y medio ganaba $300. Hoy ganamos 1.000. Pero un americano, cuarta generación de americanos, los que no saben lo que hay abajo de México, gana promedio $4.000. Un americano promedio gana $4.000. Entonces, un suizo, el salario mínimo en Suiza son 5.000 euros. Lo que un salario mínimo en Sudamérica son $300 como mucho, el salario mínimo en Suiza son 5.000 euros. Entonces, ¿qué estoy marcando? Si nos va bien, esto en dólares sube. Si nos va bien, esto en dólares va a subir solo. Entonces, no nos asustemos a eso o no se frenen a eso. Y el segundo punto es, bueno, si nos va bien, las cosas van a subir en dólares. Pero ¿cómo sé yo de que no está toqueteado por la política? Bueno, la pregunta se la tienen que hacer todos los días. Che, pero ¿en este precio intervino el Estado? ¿En este precio del dólar? ¿Estuvo el Banco Central vendiendo reservas? Hoy a las 4 de la tarde todos los días dice si vendió o no reservas el Banco Central. Entonces vamos a ver, che, mirá, el Banco Central no vendió. Es más, dice ya sin intervención, ¿no? Ah, bueno, listo, el Banco Central no vendió, pero pará. Y la otra ventanilla del Estado, ¿qué hizo el gobierno nacional? Tomó deuda, como hacía, si querés, el menemismo, como hacía Macri, tomó deuda y la volcaba al mercado cambiario para finalmente planchar el peso, o sea, para aumentar la oferta de dólares. Es decir, no, pero pará, no aumentó, no. ¿Están tomando deuda en el exterior? No. El préstamo que se tomó en el FMI están en las reservas, no se volcó el mercado. Están ahí. Están en la vidriera. Y de hecho, si pasan de la vidriera al mercado cambiario, lo vamos a saber a las 4 de la tarde todos los días porque el que lo va a usar va a ser el Banco Central. En consecuencia, si el precio es de mercado, no juzguemos al precio de mercado, tomémoslo como dato. O no adjetivemos el precio de mercado. Ese es el punto quizás más importante. Los precios los precios políticos sí se adjetivan. Che, el dólar está atrasado. ¿Por qué? No, porque mirate, el Banco Central está reventando reservas y tenés razón. Entonces ahí sí vale el adjetivo, el dólar está atrasado. Ahora, si es nada más que precio de mercado, no, yo los doy único que les digo, eviten la adjetivación y solo tómenlo como dato y digan, che, yo tengo que cerrar con este número. El negocio tiene que cerrar con este número. Si no cierra con este número, no esperen una evaluación que no va a venir. A ese punto no es menor. Pero bueno, ahora voy a volver a la cuestión macro de fondo, porque fíjense que esto fue conceptual y lo que está de fondo, que voy a volver al punto y le vamos a poner punto a la discusión del tipo de cambio en Argentina. Pero antes quiero hacer un pantallazo de cómo está el sector hoy. Y así volvemos a eso. Ah, buenísimo. Bueno, se sostiene en 2026. Ahí nos está marcando de que sí, en este momento la macroeconomía está creciendo, ya datos oficiales. En el primer trimestre, un crecimiento del 6% interanual. En el segundo trimestre, que va a ser comparándose contra el piso de lo que fue el nivel de actividad después de un desarme de modelo económico hacia otro.
el nivel de actividad está creciendo en este momento al 8% interanual y es muy probable que, bueno, ahora empiece a descender a buscar, vamos a ver si es un 3 o un 4% de crecimiento. Si es 3 o 4 va a depender del nivel de inversión. Pero punto no menor, la inversión primero van a tener que invertir los argentinos, porque también había otra cosa y que estaba muy fogoneado por Cambiemos, de creer de que primero van a invertir los extranjeros antes que los locales. Nah, hermano, ¿cómo va a ser así? Primero invertís vos y cuando veo que vos también, que el propio argentino se anima a invertir en su propia economía, es que el extranjero dice, bueno, listo, yo me sumo o no me sumo. Pero ¿cómo va a decir, no, sí, dale, pasá vos, dale, poné la voz, a ver cómo te va a tratar el Estado presente? Entonces, no, para, hermano. Entonces, el rebote económico, y macroeconómicamente hablando, como ya no hay déficit fiscal. El déficit fiscal, ¿qué era? Se financiaba con un impuesto que era el impuesto inflacionario. El equilibrar las cuentas públicas permite de que se baje por completo el impuesto inflacionario. De hecho, por eso vemos la recuperación del poder de compra, porque tenemos más plata, porque la plata que iba a financiar el Estado directamente con inflación, porque el que se beneficia de la inflación es el Estado, porque es el Estado el que compra trabajo emitiendo papel. Imagínense que yo les compro una casa, así, tomá, papel en blanco les doy y le compro un departamento. Eso es lo que hace el Estado, se queda con él. Pero ¿qué pasa? Porque el Estado nos vende, como les decía, una institución que a nosotros nos permite hacer negocio, que es la moneda. Pero que si nos permite, o sea, él tiene ese poder, él emite ese papel de color, pero que nosotros nos llenamos de plata con eso. O sea, por eso le decimos, si vos podés tener ese gran poder y esa gran capacidad de lo que en economía se llama señoriaje, que es decir, el crear moneda, te quedás vos con ese valor, pero no mitas por demás, porque nosotros para hacer negocio necesitamos una X cantidad de papel. Si vos estás todo el día emitiendo papel, lo único que vas a hacer es un proceso inflacionario. Entonces, ese equilibrio hay que encontrarse. Pero bueno, ahí, 20 será con inflación de un dígito anual, está peleada la cosa, ¿eh? Está 20 a 20. Pero bueno, ¿qué pasa? Como la economía ya tiene cuentas públicas en orden, se apagó la maquinita por primera vez en Argentina, de hecho por eso se animan a liberar el dólar y que no se les escape, porque no se está creando papel moneda para que los vayan a buscar. Entonces, para que crezca. En consecuencia, la pregunta es buena. De hecho, yo estoy en lo que para mí hacia fines del 2026 no tengo duda que anualizado ya vamos a estar en un dígito anual. O sea que vamos a estar abajo del 0,8 mensual hacia el segundo semestre, pero no tengo ni la más mínima duda. O sea, de estar hablando para fines del año que viene de 0,7, 0,5 mensual de inflación. ¿Queda otra? ¿Continuará subiendo el precio del metro cuadrado en Argentina? Bueno, con lo que estuvimos charlando recién, y evidentemente de que si a la Argentina le va bien, los precios en dólares van a subir. Bueno, esto me gusta porque estamos entendiendo el concepto a dónde vamos, o bueno, por lo menos consideran que va a continuar. Y la actividad de la construcción continúa creciendo en 2026, también. La macroeconomía en general se está recuperando, estamos creciendo al 8%, hay más poder de compra del asalariado, ya tiene $1.000 para ir a comprar un departamento, un metro cuadrado. Sí, se va a vender un poquito más caro, pero también va a haber más demanda. De hecho, aumentó más el salario que el metro cuadrado, así que evidentemente va a haber más demanda y por lo tanto es muy probable que continúe la construcción. Así que, y poneme la presentación. Sí. Pasás Sí. nuestro puntero. Ah, perfecto. En la presentación la voy a pasar más rápido porque me pasé de rosca con la introducción. Lo hice a lo Pagni, ¿viste? Con 1 hora de introducción. Así que ahora vamos al invitado, que es la presentación. No, ahora le vamos a poner número a lo que charlamos conceptualmente. Acá, fíjense, esta es la evolución de la economía, de todo el nivel de actividad, ¿no? Que esta fue la gran caída con la pandemia y acá la recesión del 2022 al 2024 y este es el rebote que estamos viviendo en este momento. Estamos comparando el segundo trimestre, fue el piso del nivel de actividad cuando, ¿no? Milei agarra la economía ya en picada cayendo, primer trimestre cae y toca piso en el segundo trimestre y desde ahí, ¡opa! ¡Epa! Ahí está.
El segundo trimestre ya arranca el rebote económico con bastante fuerza. Ahora en este momento estamos en este puntito y esta es la proyección, pero y aún si le pifio en lo que es la pendiente de cómo va a continuar la economía, ya nos dice algunas cuestiones. Primer punto, que ya con lo que se creció, como voy a comparar promedio anual contra promedio anual, que es la barrita naranja, la economía de este año va a crecer de piso. Aún si se estanca en este momento, los números de crecimiento del año van a ser muy cercanos al 5%. Posiblemente sea buscando al 5,5% o 6%, nada más que por lo que resta de ese grafiquito. Y segundo punto, que también nos está diciendo que el nivel de actividad está en el máximo de lo que tocó en el 2022 y en el 2017. El nivel de actividad agregada, ¿no?, de toda la macroeconomía. Ahora vamos a ver que en el sector particular de ustedes no es así, pero ahora vamos a ponerle números también. Pero antes de ir al sector, fíjense, yo les decía que Argentina no crece desde el 2011, el rebote económico es porque yo acá lo estoy comparando contra dos potenciales, ¿no? Lo que hubiese sido Argentina si crecía nada más que al 3% anual, es decir, un crecimiento del 32% acumulado, nos perdimos. 32%, si lo ponemos en dólares, es infernal. En vez de estar hablando de un PBI de 600.000 o 700.000 millones de dólares, estaríamos hablando de un PBI de 900.000 millones de dólares. Es decir, una economía que generaría 200.000 millones de dólares más que el de ahora. Calculen si los precios no te van a estar un poquitito más holgados, con más fuerte, un poquito más cara en dólares Argentina, si hay 200.000 millones de dólares más adicionales a la macroeconomía. Esto era nada más si crecíamos como países desarrollados, pero los emergentes están creciendo a mayor ritmo. Este era creciendo al 2. Solo creciendo al 3, la economía era un 50% más grande. Por eso le digo que Argentina vivió el estancamiento económico más grande de la historia. Producto de estos últimos 14 años, tendríamos ya un PBI de $1 billón. O sea, hoy estamos 600.000 millones, pero tranquilamente estaríamos arriba ya de $1 billón. Entonces, para que tengamos una idea de lo que costó costó mucha plata. Esta recesión costó mucha plata. Porque nada más encima lo que estoy diciendo de los números es el flujo. Capitalicen esos 13 años, se van a dar cuenta de la plata que perdimos por estar estancados. ¿Y cómo está el sector de la construcción? Sector de la construcción, fíjense, la actividad de la construcción, tuvimos un pico en abril de 2015, después cayó otro pico en el 2018, o sea, el pico de Cristina, el pico de Macri y el pico de Alberto Fernández. Siempre tocando estos techos. Después el colapso del plan Platita y recién el nuevo rebote en este momento. Pero fíjense, comparemos esta gráfica con la anterior. El nivel de actividad agregada está volviendo ya a los picos, no obstante el nivel de actividad de la construcción no está volviendo a los picos. Bueno. Y esto es toda la actividad de la construcción. De hecho, ahí parte de la respuesta es que acá, ojo, que también se corrió el Estado, ¿no? O sea, el Estado se corrió con la obra pública. No es mucha plata tampoco, no creamos que es mucha plata, no es que la diferencia entera es nada más que el Estado, no lo es así, sino que los precios se están acomodando a tal velocidad que el sector está diciendo, pará, esto me conviene, no me conviene, es natural, pero hay demanda a este precio. Pues yo tengo que trabajar y evidentemente ya el costo de construcción está tan alto, pero voy a encontrar demanda y voy a decir, bueno, pero pará, si Ramiro dice que también los salarios del otro lado del mostrador también mejoró mucho el poder de compra. Fíjense el sector de la construcción total, ahora ya medido por cuentas nacionales. También el pico fue en el 2011, después en el 2018, después en el 2023 y después la gran caída en el promedio del 2024 y este es el rebote 2025 que estamos viendo ahora, ¿no? Porque la construcción también está, de hecho en el gráfico anterior le estaba mostrando que también hay un rebote, ¿no? Este rebote que estamos viendo ahora, aún que más o menos va a ser un 11%, pero igual todavía va a faltar otro crecimiento de un 2026 también al 10% para que se ponga en el pico, por ejemplo, del 2023. O sea que el nivel de actividad para que llegue al pico en el mundo de la construcción tendría que crecer a este ritmo todo este año y todo el año que viene. Y recién ahí
empata lo que la macroeconomía en términos agregados ya lo logró, que es estar a nivel agregado en los picos de consumo, como ya vimos en estas gráficas, que por eso siempre depende del sector, en qué sector está. De hecho, si esto lo hacemos con el mundo petrolero, Vaca Muerta está por acá, ¿no? En el techo, acá está. Vaca Muerta, ¿no? En el mundo del petróleo, en Vaca Muerta, pero está batiendo récord tras récord de lo que el PDI de ellos. Entonces, por eso, hay algunos que están por arriba, esto es un promedio, hay algunos que están por arriba y será el mundo de petróleo y gas, hay otros que evidentemente nos toca acá en la construcción, estamos por debajo del promedio, pero ya sabemos que si crece el sector a este ritmo un año más ya se pone también al pico del año pasado. Y después las escrituras en la ciudad de Buenos Aires, que es donde que más buena información disponemos, vamos a extrapolar esto a lo que está sucediendo en el resto del país. Las escrituras tocaron un piso en el 2020, obviamente por la pandemia, y desde ese momento que se está recuperando. Este año va a estar en el pico del 2017, o sea, esto nos está mostrando no solo las ventas nuevas, sino también el stock disponible, ¿no? Pero está mostrando de que hoy en las escrituras está ya a ritmo del 2017. O sea, una inmobiliaria, obviamente este fue el peor momento, pero después de hace 4 años que no para de aumentar las ventas, ¿no? El mundo ¿no? En una inmobiliaria que esté más ligado nada más que a la venta no solo de productos nuevos, sino también del stock disponible. Y también impulsado por ¿quién? Bueno, impulsado por las hipotecas. Volvió el crédito en Argentina. Fíjense, acá tenemos las últimas 2 olas grandes que tuvo de crédito en Argentina, 2007 y 2018, ¿no? El primero, los dos inflados por el Estado, los dos bastante con recursos del Estado, o sea, aparecía el crédito del Estado, pero era con estrategia del 2018 un híbrido, este era todo con plata pública, este era un híbrido entre público y privado, y este es 100% privado. Es decir, fíjense que está volviendo el crédito, ya el 20% de las escrituras en Buenos Aires están haciendo 20% en el promedio. En este momento las escrituras con hipotecas son más altos, pero en el promedio la proyección es un 20%, pero tranquilamente va a poder llegar a 25%, y por lo tanto que no solo está volviendo el crédito, está volviendo el crédito de mano del sector privado, no del sector público. Y obviamente esto también está aumentando, esto apalanca el poder de compra, ¿no? Y notablemente, porque de repente una economía, fíjense que el crédito llegó, cuando se corría el Estado llega al 8% de las ventas, nada. Ahora llega al 20% y es muy probable que esté subestimado, que termine en 25%. Que este año no descarto que este año sea récord el porcentaje de ventas en la ciudad de Buenos Aires que sea en base a crédito hipotecario. Y bueno, ¿y qué está pasando entonces? Estamos hablando de que la Argentina se recupera, que el poder de compra de la moneda está más fuerte porque la macroeconomía fuerte permite una moneda fuerte. Después también estábamos hablando que eso también se refleja en salarios que también son más, en dólares se gana mejor. También estamos hablando que reaparece el crédito para el sector privado. Bueno, cuando sumamos las tres, el empuje hay más demanda, y de hecho lo estamos viendo que hay más demanda. Entonces, lo que empezamos a ver es la recuperación del metro cuadrado, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires, también, esto con los datos de Zonapro, que acá se tocó el piso más o menos 2022, y desde el 2022 que se empieza a recuperar. Fíjense el último pico, donde nuevamente había aparecido el crédito, llegó más o menos a $2.800 el metro cuadrado en Buenos Aires. Después tocó un piso más o menos de $2.100 el metro cuadrado, y ahora está en 2.400. Va a seguir subiendo, no tengan duda. No tengan duda, pues si a Argentina le va bien, los precios en dólares van a ser más caros. Esto para tener un pantallazo de cómo está porque y más que nada de cuánto está el valor, a qué velocidad se está recuperando. El promedio en Cava, $2.400 el metro cuadrado, está creciendo ya en dólares al 9%. El precio de venta de la interacción voluntaria de las dos partes, y cuando firman están contentos las dos partes, está creciendo. Primero, el precio registro
el dato que nos está dando el mercado, $2.400 el metro cuadrado, y se está mejorando en un 9% interanual. Y después, ¿cuánto está la rentabilidad en este momento el mundo de alquiler? Por ejemplo, 1, 2 o 3 ambientes rondan entre $100.000, 122 ambientes, $126.000, 3 ambientes, $174.000, que serían a metro cuadrado $2.500, $2.400 y $2.300 o $2.350 el metro cuadrado. El alquiler está en torno a $500.000 pesos, $600.000 pesos, $800.000 pesos. Lo mido a dólar libre, a 1.200 el precio. Nos está dando una rentabilidad anual en torno a $5.000, $6.000, $8.000, que divido lo que logro en dólares, divido el precio del mercado, me está dando la rentabilidad. Que la tasa hoy de rentabilidad del mercado, ¿no?, inmobiliario, de poner un departamento en alquiler, está en torno al 5% en dólares, o buscando el 5% en dólares, que acá ponemos acá ponemos el retorno bruto. Estamos hablando, fíjense, en torno a 6%, ¿no? En el 2012 6%, después de 2014 al 4%, 5%, colapsa al 2% en el 2020, se recupera al 6%, en este momento el 5%. Después iba al punto de... recordemos que hoy, si le presto plata al tío Sam, ¿no?, al gobierno, al Tesoro americano, si Estados Unidos paga 4 o 5%, ese es el piso de rentabilidad que se le va a pedir, porque sin hacer nada yo le presto la plata a tío Sam y logro la misma plata que metiéndome en el mundo de comprar, vender y tener que arreglar California y pintar el departamento y pelear contra... Sin hacer nada, estoy con tío Sam que me da 5 o 6%. Bueno, por eso siempre se dice que si Estados Unidos sube la tasa, bueno, empuja la demanda, rentabilidad al resto de los sectores también, porque dicen, mirá, si tío Sam me paga por no, se la doy a él y logro 5% en dólares, entonces ahora Trump quiere bajar la tasa, vamos a ver si lo logra, bueno, vamos a ver si también se traslada al resto de la economía, ¿no?, y con dónde termina la rentabilidad. Pero igual se compara contra la tasa de largo plazo, ¿no?, la de 10 años, y la tasa de 10 años, ahí no tiene tanta incidencia el Estado, sino que es más de mercado. Así que, pero bueno, saber por dónde anda la tasa de Estados Unidos libre de riesgo, que bueno, siempre, según este gráfico, ¿no?, si ponemos acá cuánto vale un bono, cuánto rinde un bono al Tesoro americano, también está entre 4 a 5%. Así que se haya recuperado esto y que esté en estos valores, también me está marcando si está a precio de mercado o no el precio de metro cuadrado. Dice, pero ojo, porque este precio de metro cuadrado me está tirando una rentabilidad del 5%. No está tan mal. Si me dicen, mira, este precio de metro cuadrado me está dando un 2% de tasa de interés, acá en este momento te dicen, no te conviene meterte en el mundo de poner a alquilar un departamento, porque por 2% no lo pongo. Y de hecho la gente no lo ponía. ¿No? Y dice, no, para eso se la doy a tío Sam, que sin hacer nada me da la más rentabilidad y encima tengo la liquidez disponible de inmediato. No tengo que esperar a venderlo y todas esas cuestiones. Así que ese punto es no menor. Y después, y ya para cerrar la presentación, acá tenemos, como estábamos viendo, el precio en dólares. Y acá estamos viendo el costo de la construcción. Que si bien este gráfico estaría bueno verlo de manera independiente, pero sí miremos las puntas que dice que el costo de la construcción evidentemente empezó a recuperarse ya desde el 2021, tocó acá es cuando empieza ya a cambiar rápidamente la pendiente, obviamente cuando se empieza a liberar el mercado, se duplicó el costo en dólares y obviamente fíjense que los costos subieron mucho más rápido que el precio de venta de metro cuadrado. Entonces es lo que está asustando al mercado y más en el mundo ahora sí de la construcción. Dicen, che, pará que las rentabilidades me están colapsando a este ritmo. Y lo que recién hablábamos y lo que hablamos mucho era esto de que el índice de salarios, acá tenemos 3 índices de salarios. Uno es el azul, el sector privado registrado, el asalariado formal,
que sí ya recuperó el poder de compra que tenía en todo el periodo de Alberto Fernández, ya recuperó el cimbronazo. Después el salario del sector público, que se quedó abajo, perdió un 20% de capacidad de compra. Y fíjense el asalariado informal que colapsó en el 2024 y está mostrando un increíble rebote durante este año en lo que va del 2025. Es decir, que lo cual es obvio, el más beneficiado del colapso del proceso inflacionario era justamente todos los sectores informales de la economía, que son los que están recuperando notablemente el poder de compra, ¿no? Y por eso que en el promedio del salario en Argentina se está recuperando tan fuerte el poder de compra, justamente porque desaparece el impuesto inflacionario. Claro, porque acá tenían todas estrategias como más, o sea, indexar la negociación y bla, 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 que permitía que el asalariado formal esté más cubierto. El informal estaba completamente al descubierto del proceso inflacionario, el más afectado. De hecho, esta gráfica también explica por qué ganó Javier Milei en todo el país. No en alguna zona, no era un fenómeno barrial, fue en absolutamente todo el país, porque justamente el colapso del salario en todo el país fue brutal con la explosión inflacionaria. Y fíjense que fue durante los 4 años de Alberto Fernández. Y ahora hay un rebote. Y esto, si la lectura es correcta, entonces también anticipen cómo van a venir las elecciones ahora. Si Javier Milei en la primera vuelta sacó 33%, pregúntense cuánto va a sacar en la primera vuelta este año. Porque si no perdió poder de compra, el sector público sí, y el informal está recuperando a velocidad luz, pregúntense, y pongámosle número. Acá hay 6 millones de personas, acá en el sector público hay 3 millones de personas, y en el amarillo hay casi 10 millones de argentinos. Así que acá el que más se benefició del colapso del proceso inflacionario son exactamente más de 10 millones de trabajadores argentinos que estaban en la informalidad. Desde, obviamente, un asalariado del rubro informal, pero también el que de manera independiente corta el pasto, el que está trabajando en una carpintería, el que está en el taller del chapista, el que está en el comercio a la vuelta de la esquina, el que está ayudando al verdulero. Todos esos son los más beneficiados del colapso del proceso inflacionario, que el proceso inflacionario es un impuesto. Le sacaron un impuesto a la gente, tiene más dólares, le genera, ahora tiene mayor poder de compra porque el Estado dejó de manotearle sus propios ingresos. Y acá el salario bruto, ¿no? Del registrado a precios de hoy, fíjense cómo se está recuperando notablemente, ya 1.300, un palo 300, el mayor fue un palo 400 en el 2015, pero claro, acá inflado y reventando reservas, y acá a precio de mercado, así que es lo que más nos llama. Y vuelvo y cierro con esto, son las últimas 2 gráficas, que va a ser, nuevamente volvemos a la macro, que es nuevamente discutir el tipo de cambio, ¿no? Acá este gráfico es el tipo de cambio real, ¿no? Descontando el proceso inflacionario a precios de hoy. Por eso el 1 a 1 de los 90 a precios de hoy serían 900 pesos. El famoso 1 a 1 de los 90 sería 900 pesos. Es decir, el gobierno nos está diciendo que si empieza a comprar a 1.000, que menos de 1.000 no lo va a dejar caer. Por lo tanto, está hablando que no va a dejar caer de números por debajo de por ejemplo, de los últimos momentos de la convertibilidad. Después también está por debajo, por ejemplo, Cristina reventando reservas. Acá, ¿no? Esto fue tomando deuda externa hasta que se acabó la deuda externa y el precio político fue a buscar el precio de mercado. Después acá, nuevamente, Cristina no tomando deuda externa, sino reventando todas las reservas del Banco Central, obviamente hasta que no aguantó más, y el precio político fue a buscar el precio de mercado. Rápidamente, Javier Macri, en su momento, toma deuda externa como en los 90 y por lo tanto logra esto, que el tipo de cambio es único, pero claro, como traen dólares, lo pisan. Acá en Macri también, este precio estaba pisado, con deuda, ya les digo, a un ritmo de 30.000 millones de dólares por año. Entonces tampoco era un gran precio de mercado esto. Entonces termina todo explotando. Y después Alberto Fernández, que también hace bicicleta financiera, hace reviente de las pocas reservas que quedaban. ¿No? El swap con China pidió 5.000 millones de dólares. Todo lo mismo de siempre. Y ahora, este precio
que el que estamos empezando a discutir tiene dos situaciones. Primero, es la primera vez que tenemos equilibrio en las cuentas públicas. Por eso toda la historia para atrás no nos sirve en este gráfico. ¿Y por qué no nos sirve? Porque es la primera vez que el Estado está en equilibrio. Entonces ya no necesita reventar reservas, ya no necesita tomar deuda externa. Entonces, bueno, pero eso... Entonces el gráfico no sirve. No, este gráfico ya no sirve más. Por eso no miren más este gráfico. Usualmente igual lo miran nada más que los economistas, ¿no? Pero bueno, voy al punto de eso. Y ahora le pongo foco, acá tenemos dos, ¿no? O sea, el tipo de cambio libre, que fíjense que el precio, ¿por qué el salario eran $300 hace no menos de un año atrás? Porque el asalariado tenía que comprar a dólar blue a precio de hoy 3.200. Bueno, vamos al último. 3.000 pesos a precio de hoy. Es decir, claro, si yo tenía que comprar hoy, con los precios de hoy, cobro un palo el asalariado cobra un palo, pero tiene que ir a comprar. En vez de, como hoy, a 1.200, lo tendría que ir a comprar con Alberto Fernández a 3.000 pesos. Claro, entonces por eso les decía que hace un año y medio atrás, un asalariado ganaba como máximo $300, $400. En consecuencia, y ahora nuevamente a este precio, ahora olvidémonos del verde, vamos al azul que es el precio, no, ya el tipo de cambio unificado. Y ahora pongo acá las bandas, a ver cuán lejos y cuán cerca está. Bueno, ahora cuando vemos este gráfico, ojo que 1.400 es un dólar bastante saladongo, pues si miramos para atrás, o sea, tampoco es que, por ejemplo, solo periodos, vamos para atrás, tiramos acá, solo 2005, 2006 tienen dólares más altos a precio de hoy. Y después, por debajo de 1.000, bueno, sí, ya sabemos que fueran los momentos de reviente abajo de 1.000. No, la convertibilidad, en el que este precio lo sostuve con deuda externa, fíjense que a precio de hoy sería 800 pesos, entre 800 a 900 pesos, no 1.000, 800. La Cristina también, Cristina 800, Alberto Macri 900. Entonces, ¿y hoy en cuánto está? Bueno, hoy más o menos ya está en 1.150, por acá está. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Bueno, ojo, tampoco está tan atrasado. Pues no, el atraso cambiario, y la conclusión que estábamos sacando antes. Bueno, muchachos, pero ahora el Banco Central no opera, no está en el mercado. Entonces, las discusiones que teníamos antes no sirven. No adjetivemos más el precio del dólar, tomémoslo como dato nada más. Preguntémonos todos los días nada más. ¿Intervino el Banco Central? No, listo, entonces tomalo como dato. Y la otra, y Kirchner del Ministerio de Economía, en la Secretaría de Finanzas, ¿fue a buscar deuda y colocó en el mercado? No. Bueno, listo, entonces tomemos el dato como... Entonces este precio es completamente operaciones del sector privado. Y entonces, y tal como dijo Javier Milei, que fue que lo que estaba viviendo Argentina fue una recuperación brutal del poder de compra del peso argentino. No fue que lo atrasó él a propósito, sino que la macroeconomía recuperó rápido el poder de compra del peso. Entonces esas serían las primeras conclusiones del sector. Hicimos un pantallazo tanto de lo macro como lo sectorial. Ahí ya terminamos. ¿No puso una final? Acá está. Así que, miren qué linda foto de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, quise hacer un pantallazo general, tanto de lo macro, tanto de lo sectorial, para entender dónde estamos, hacia dónde vamos, de que lo que estamos viviendo no lo vivimos nunca, en el sentido de que tenemos muchísima más libertad económica, de que tenemos precios que ya no son precios políticos, sino que son precios de mercado, y que si son precios de mercado, ya no el precio de mercado lo que nos permite es saber que ahora, bueno, las decisiones los errores y los aciertos van a ser nuestros ya, ¿no? Porque cuando los precios son políticos te pegan una devaluta histórica y claro, te descalzan y los riesgos que tiene este sector en quedarse descalzado son brutales. Entonces, los miedos de precio político y precio de mercado son tremendos. Pero cuando los precios son de mercado, los riesgos de eventos políticos empiezan a desaparecer y ya ahora son nada más que nuestras decisiones las que terminan marcando la historia, ¿no? Tanto las ganancias como las pérdidas para cada uno. Así que aprovechemos el contexto de mayor libertad económica. Miren todos los días si el Banco Central intervino o no en el mercado cambiario y recordemos que es la primera vez que Argentina está flotando su moneda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Abrimos un espacio si quieren de preguntas. Voy a empezar yo, que le quiero preguntar
Algo que nos preocupa a todos es, subió el costo de construcción en forma hiperagresiva para lo que estábamos acostumbrados, pero el precio de venta viaja a otra velocidad. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo que el precio de venta tiene que subir porque si no, no hay negocio y se terminan todas las construcciones porque no es viable el negocio. ¿A qué velocidad crees que se va a ajustar ese precio de venta teniendo en cuenta cómo viene creciendo el poder adquisitivo y cómo vienen creciendo los créditos hipotecarios? Sí, evidentemente los márgenes se ajustaron notablemente. También van a empezar a bajar brutalmente, no sé, costos financieros, por ejemplo, así como algunos costos subieron, otros costos van a bajar. Lo que es, de hecho, el acceso al crédito está mostrando de que algunos costos financieros están bajando notablemente, así que va a ser la interacción de la mitad. Pero el problema es que yo diría, no miremos para atrás porque lo de atrás, si tenemos suerte, no vuelve. Entonces, no hagan ejercicio mirando para atrás o que no les bloquee tomar decisiones mirar para atrás. No, porque antes hacía el metro cuadrado, me salía a $1.000 y ahora me sale $2.000, me asusta $2.000. Bueno, pero muchachos, si tenemos suerte no vuelven nunca más los $1.000 de metro cuadrado. Entonces, ahí los que son buenos para tomar decisiones en el sector son ustedes. Así que sí, es un nuevo escenario macroeconómico más normal de lo que sucede en el resto del mundo, y en el resto del mundo que le va bien los costos son más altos y es muy probable que los precios de venta también sean más altos en Buenos Aires. Evidentemente están ajustando, evidentemente las rentabilidades que vimos antes no van a existir, porque claro, tener un trabajador por $300 no se va a tener nunca más si tenemos suerte. Entonces decirle hoy haceme la pared te va a salir mucho más que $250. Entonces bueno, todo eso va a hacer de que los costos de la construcción está aumentando. Los tiempos no lo sabemos, lo que sí sabemos es que la vida continúa y que la gente va a querer seguir teniendo casas y casas nuevas y que va a haber un precio que lo va a pagar. Así que será la discusión a qué precio lo van a pagar y lo veremos, pero la gente se sigue casando, se sigue teniendo hijos y sigue proyectándose adelante. Así que no le tengan miedo al futuro, que hay 70 países que juegan con estas reglas y con precios mucho más caros, igual construyen y venden. Pregunta, ¿vos se ubicaste acá? No está activado. ¿Sí? Vos decías acá, explicabas cómo por la secuencia de la economía, cómo los precios en dólares de todo van a subir, Sí. y que es parte del plan. Pero también dijiste que iba a haber una caída brusca de la inflación. Sí. ¿Cómo va de la mano que todos los precios suban, pero que tengas una caída brusca de la inflación? Porque bueno, en términos reales, evidentemente, nominalmente la inflación se va al piso, porque macroeconómicamente ya sabemos que el Banco Central dejó de emitir. Así que la inflación va hacia la baja, de eso no lo pongo en duda. Y de hecho no lo pongan en duda tampoco ustedes, así como Pregunta la velocidad. a la velocidad. No, lo que entonces nos está marcando es que ojo que hay más apreciación en el camino. De que el proceso de que el peso se está recuperando no terminó. Ese sería el punto. Y por lo tanto, todas las señales nos están dando de que los precios en dólares van a seguir subiendo. Todas las señales nos están dando eso. Pero en términos reales, bien, yo no tengo. Es muy probable, en términos reales, que baje un poquitito más a lo que estamos ahora. O sea que estos gráficos que estábamos viendo, en términos reales, puede ser que baje un poco más. Por lo tanto, está mostrando de que, supongamos que no baja, para arriba no va. O sea, Vas a tener inflación en dólares y no en pesos. sí, lo que tuvimos este año, si querés, pero es parte de la recomposición del saneamiento macroeconómico y es parte de, ¿no? Porque si tomamos, no, hay inflación en dólares de cuánto, del 80%, claro, decir, no, pará, esto vuela por el aire. Pero cuando le digo, ojo muchachos, esto es por saneamiento macroeconómico, compárense con el resto del mundo, se van a dar cuenta de que no es normal de que tengamos salario de $300 o costos de construcciones tan bajos, teniendo una ciudad que es preciosa. Con solo salir de Argentina uno se da cuenta que no hay como ciudad como Buenos Aires dentro de Latinoamérica y que se compara a niveles de muchas ciudades de Europa en lo que es infraestructura. Decir, bueno, pero pará, esto tiene que subir mucho más de lo que estamos. Así que sí, los precios van a subir. Si a Argentina le va bien,
los precios en dólares van a subir y también se va a ver que quizás le queda cierto margen más a la recomposición del poder de compra del peso. ¿Cuánto nos va a subir? La verdad que ahora, porque cuando estamos en economía cerrada y con cepo, no hacemos las comparaciones internacionales. Y cuando volvemos a la interacción, a tener reglas del mundo civilizado y por lo tanto que ya no es más fácil compararnos, tenemos que estar comparándonos todo el día, pero cuánto está Chile, pero cuánto está en Uruguay, pero cuánto está. Entonces nos va a poner a tiro, también reconociendo que en Sudamérica no hay ciudad como Buenos Aires. ¿No? Uno no puede comparar Montevideo con Buenos Aires. Buenos Aires tiene más bienes y servicios, más gente e incluso mejor infraestructura. Así que va a ser más cara que Montevideo. Lo loco era que sea más barata que Montevideo, ¿no? Entonces vamos a que Buenos Aires quizás sea la ciudad más cara de toda Latinoamérica. Aquí es lo normal. Si van a Colombia, busquen una ciudad como Buenos Aires, no la van a encontrar. Y no estoy diciendo peyorativo con nadie. Estoy diciendo, porque tampoco tenemos los rascacielos de Nueva York. Nos vamos a poder ponerse a tiro de donde estamos nosotros. Ojo que la ciudad de Buenos Aires va a ser cara, no va a ser una ciudad barata. Por suerte, si nos recuperamos después los cachetazos históricos que nos comimos de 13 años de recesión, si salimos, al toque esto va a ser con otros precios. ¿Qué tal? Vos estás haciendo referencia al asalariado registrado que pasó de $300 a 1.000 Sí. y decir que estamos en una línea con Brasil y Chile, Sí. pero no estamos viendo que el costo de vida no es el mismo en Chile que en Argentina y en Brasil, es mucho menor, por lo cual no sé si es tan alegre que estemos, el asalariado está en $1.000 con el costo de vida alto que tenemos. Lo que hay que preguntarse es si los precios son o no son libres. Porque, por ejemplo, en Buenos Aires, hoy que estamos alquilando, ¿no? De hecho, vimos los números, hoy un alquiler en Buenos Aires te sale $700, por decir un número. O alquilar un 2 ambiente, un 3 ambiente en Buenos Aires te sale $700. Bueno, en Barcelona te sale $1.500 o 1.500 euros, 1.400 euros. O sea, el doble te sale Barcelona o Madrid. Y obviamente el salario, el 1.000 eurista, ¿qué va a decir? Che, no me da el número, que los costos de vida son altos. Lo importante es que los precios sean libres. Después la comparación de tomar un dato, como es el café, a mí en lo particular un dato no me gusta tomar datos individuales, pese a que yo ahora estoy pecando y estoy tomando un dato individual, pero estoy comparando uno que me sale $1 y el otro que me sale 1.400 euros o $700 en Buenos Aires. Es decir, porque nuevamente vamos a ese punto entonces. Pero Argentina obviamente no va a estar como Barcelona, porque todavía no tenemos los salarios de Europa. Hoy España en particular, España es de los salarios más bajos de Europa. Estamos hablando que un español está el 1.000 eurista, que es el que está en la lona, literalmente, peleando para no caer en la pobreza. Y después el promedio sí llega a 1.400 o 1.600 euros. Es decir, bueno, pero ¿cuánto sale el alquiler? Bueno, el alquiler en Europa vale 1.300 euros, pero de piso. Entonces, ¿cómo? Claro, sí, comparten el gato, se la ingenian, no sé cómo harán, pero lo importante es, porque, ¿qué digo? Y también nos pone en claro ejemplo esto que les digo, de que si a la Argentina le va a ir bien, vamos a estar a mitad de camino de entre Barcelona y los precios actuales, tampoco tengo duda. Entonces, pero también el salario también se va a recuperar, que el salario también va a ir a buscar un número también mayor. Pero lo importante es que no lo ponga un político el precio, que lo que sea de mercado. Entonces, para eso, y las instituciones hoy se busca eso, de que los precios sean libres, ya no hay control de precios, no hay control de importaciones, no hay controles cambiarios, los precios empiezan a funcionar, son precios de mercado, en consecuencia, después nos preguntará o no nos gustará, o si es justo o no es justo, ya es otra pregunta que a la que es en economía, porque sí, la misma discusión el de Nueva York también me dice, no, pero a mí me sale $2.500 alquilar acá. Y yo estoy ganando $2.000, estoy en la pobreza, me va a decir. Bueno, yo no pongo los números, muchachos. Yo voy y las ciudades están llenas. Buenos Aires está llena, Barcelona está llena y Nueva York está llena. Así que el precio se va a acomodar.
El precio se va a acomodar, lo importante es que el precio sea libre. Porque ¿por qué? ¿Por qué es libre? Porque nuevamente, es la interacción de dos voluntades. De manera voluntaria están diciendo a ese precio que sí. Y se llena la ciudad. Vayan a buscar el lugar a Barcelona, no hay. Vayan a buscar el lugar en Nueva York, bueno, ahora después de la pandemia hay. Es particular, pero igualmente sigue siendo caro. Va caro. Bueno, No jugó el precio, estoy todo el tiempo diciendo. acá te hago una pregunta. Coincido que lo que estás diciendo, que el salario se apreció, eso lo vemos, en un momento, a pesar de apreciarse, no alcanzaba. Sí, ahora por lo que vos mostraste, estás mostrando una recuperación en el salario real. Eso puede ser real. Ahora, si los precios van a subir, ¿cómo somos más competitivos? O sea, porque tenemos que muchos costos abajo, o sea, que nos hacen menos competitivos contra el mundo. Sí. El mundo de China, que en la reunión pasada hablamos de esto, de la gente que trae cosas de China, y los pisos, hasta puede ser ventanas, o sea, la gente está trayendo cosas de China. Sí. ¿Cómo protegemos también la industria o acompañamos al que puso la plata acá en Argentina para que no vuelque? ¿No? Sí. O sea, Ahí ya nos metemos en materia de comercio internacional. En lo personal, yo no tengo duda que el comercio tiene que ser libres entre economías libres. O sea, Argentina tiene que tener comercio absolutamente libre con toda Europa y con todo Estados Unidos, o si quieren con todo el continente americano, menos donde haya dictaduras o donde se perdió la democracia. ¿Y por qué? Y ahora voy con China también. Supónganse, porque a veces el liberal peca de inocente, ¿no? Obviamente que mientras más libre sea el comercio, mejor. Pero bueno, a ver, hay un límite que, imaginémonos, en Cuba. De hecho, imagínense, en este momento, no, me hacen un gesto y me regalan un habano cubano, ¿no? Es decir, qué lindo gesto, un habano cubano, ¿no? Entonces, pero yo antes de hacer la primera pitada en lo personal me pregunto, che, pero si vino desde Cuba, ¿qué garantía tengo yo de que eso no tenga explotación infantil? Porque si yo compro hoy un habano que me viene de Europa o de Estados Unidos, obviamente va a ser más caro que el cubano, pero yo tengo la garantía institucional porque funcionan las instituciones, porque tiene acreditaciones para avalarme de que no, mirá, se pagaron todos los impuestos, fue de manera lícita, no hay explotación infantil. Entonces ahí yo puedo, no fumo, pero supongamos que, bueno, ahí disfrutaré la pitada de un cigarrillo, de un habano americano, por ejemplo. Ahora, ni se me ocurre, ni por casualidad, fumar o consumir algo de Cuba, porque de Cuba yo no tengo garantía que eso no tenga explotación infantil. Y no hay manera que me den un papel de que eso me dé una confianza suficiente como para decir, sí, es verdad. Ah, verdad, que un sello de goma, dale, esto más trucho, no te creo nada. Voy a China. China también, China no tiene democracia, así que no es un país libre, de hecho tiene cepo cambiario como nosotros hasta hace muy poco. De hecho no funcionan así como China puede vender un montón en Estados Unidos, pero Estados Unidos no puede vender muchísimas de las aplicaciones digitales, por ejemplo, en China. O sea, en Estados Unidos funciona TikTok, pero en China no funciona Google. Bueno, entonces voy al punto de que hay muchas restricciones. En China en particular, es muy grande, 1.300 millones de habitantes. Con China hay margen para abrir un poco el juego y decir, bueno, el comercio con los países que no son democracias, ya no, libre no, un libre comercio no, sí una regulación sector por sector, y es más, me animo más, empresa por empresa, y me animo más, producto por producto. Me animo hasta ese nivel en lo que son el negocio de economías, como puede ser el negocio con China. De hecho, déjenme poner un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, China, que usualmente hace dumping comercial, dumping cambiario, no paga patentes, subsidia, o sea, hace todas las trampas que se puedan hacer en comercio internacional, las hace todas y muchas más. En consecuencia, no es el otro que quiere jugar de manera, ¿no?, con la línea del offside, y el otro te hace como que juega sin la línea del offside, y me dice, no, pará, esto no es sano. Entonces, es entender de que, y por Trump de hecho lo entiende, y por eso está negociando tan duro con China en particular,
Entiendo que en Argentina hoy se entiende este punto en particular, así que la respuesta sería de que es probable de que aún en un comercio libre, pero comercio libre con países libres, con la avalancha de cosas de China, no creo que venga no en con este gobierno. Ahí está. Retomando el tema de competitividad, también lo que me preocupa, las empresas pymes nacionales que están perdiendo oportunidades competitivas con este tipo de cambio, que entiendo que históricamente estamos en un promedio o histórico al lado, digamos, de la salida de la convertibilidad. Sí. Pero con estos costos altos en pesos y con la distorsión impositiva que tenemos en la Argentina, realmente va a haber un colapso, concretamente en el sector agropecuario. El tipo de cambio se apreció en una manera muy, muy reducida con respecto a los costos. Tuvimos una inflación interanual de 130% en el 2024, un carry trade de 24%. Sacan el dólar blend, vuelven las retenciones. Es imposible. ¿Cómo puede un empresario pyme argentino competir con esta distorsión impositiva y con este esquema de tipo de cambio? A ver, nuevamente, no está haciendo nada el gobierno para atrasar el dólar. Es el precio de mercado. Y hasta 5 días atrás no se podía decir de manera, porque estaba el cepo, hoy ya sí se puede decir. El cepo quedó para las utilidades y dividendos de las empresas, ¿no? De las que tenían que girar al exterior, son como unos 10.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, pero hoy es el precio de mercado, entonces, ¿no? ¿Qué sería, no? Que el Estado, por ejemplo, posiblemente, mira, el Estado hoy tiene que comprar dólares para pagar la deuda, ¿no? Para pagar, porque hay vencimiento de deuda, el gobierno todavía no tiene acceso al crédito, lo cual te demuestra que cuando tenga acceso al crédito el gobierno nacional, se corre todavía más del mercado cambiario. Y entonces por eso quizás hay mucho más de apreciación de la moneda. ¿Por qué? Porque hoy tiene que el sector público con su primario tiene que comprar dólares. Y por lo tanto, ¿para qué? Para pagar la deuda. Y por lo tanto el propio sector privado está comprando dólares y por lo tanto está empujando el precio para arriba porque está demandando dólares también. Ahora vamos al escenario que el riesgo país baja 350 puntos o 400 puntos, logra tener acceso al mercado de crédito y el Estado se corre como demandante del mercado cambiario, porque dice, yo ya no tengo que comprar para pagar vencimiento de capital, yo directamente te refinancio el capital. Entonces puede haber más oferta de dólares, neta, en términos netos. Entonces, ya te digo, estamos en un escenario que estamos incrédulos, si querés incrédulos, los argentinos, de la velocidad que se recuperó la moneda, pero que quedó a este precio. Si no está interviniendo, está a este precio, hay que jugar con este precio. No esperemos una devaluación cuando el Banco Central no está interviniendo en el mercado. De hecho, ya te digo, que hasta puede ser que se corra. Porque hoy está inflando la demanda porque necesita comprar dólares. Esta semana en particular no salió el Tesoro a comprar, pero hay que pagar deuda, así que el Tesoro en breve va a tener que comprar. Milei habla, no, hasta que no toque 1.000 no compro. Quiero ver, porque el Banco Central puede que no compre, que recién compran 1.000, pero en el medio antes va a comprar el Tesoro, porque el Tesoro sí necesita comprar dólares para salir a pagar la deuda. Así que lo bueno es que, te diría, de que quizás si no toca 1.000 es porque el Tesoro necesita dólares también. Pero el precio es este. No hay ninguna regulación que lo esté pisando. No hay ninguna brecha, o si querés la brecha quedó en 5%. La realidad, el precio mercado, el precio de político y el precio de mercado hoy tiene una brecha del 5%. Si tienen un 5%, trabajen con eso, muchachos, porque no hay otro precio. Y después, de manera, el presidente está hablando de, bueno, ahora el principio de imputación de Menger, ¿no? Dice, le gusta hablar de economía, pero ojo, porque ya está anticipando esta situación. Está diciendo, el principio de imputación de Menger es a lo que es al empresario, peleen los precios, muchachos, y actualícense. Si tienen que moverse los precios, que se muevan. Peleen, ahora
cada peso y cada dólar, porque antes la devaluación y el proceso inflacionario te permitía rediscutir costos cada tres meses, podías reinventar el negocio directamente. Pero claro, a medida que baja la inflación, los contratos empiezan a ser más largos, entonces si los contratos se hacen más largos, vos tenés que estar más seguro de que ese precio cierra el negocio. Porque cuando hay proceso inflacionario te acorta los plazos de los contratos dentro del sector privado y te permite ir actualizándolo. A medida que desaparece la inflación, los contratos, como cualquier economía sana, empiezan a extenderse y te agarran los miedos, lo cual es natural, pero bueno, es en el escenario que se va a tener que discutir. Y lo bueno es que si finalmente este precio a la economía no le sirve, finalmente se va a ir por arriba el dólar. Porque ahora es oferta y demanda de dólares, nada más. Si a la Argentina le va bien, nosotros estamos viviendo nada más con el saldo comercial, las exportaciones. Si esto funciona, si esto nos va bien y empiezan a venir inversiones extranjeras, como tuvo nada más que Frondizi y como tuvo nada más que Menem, después nunca más vino inversiones extranjeras a Argentina. Si las cosas las hacemos bien, acá nos bañan de dólares. Vamos a ver si tenemos la suerte de que hicimos las cosas tan bien que nos empiezan a confiar. Pero digo, ojo que este precio vino para quedarse en este rango. No digo que nadie sabe el precio final. Lo que sí sabemos es que los precios que eran un año atrás, si tenemos suerte, no vuelven más. Bueno, así cumplimos con el horario. Había una mano más y la última. Dale. Bueno, buen punto. Buen punto. Pues, claro, Argentina ahora, la inflación era una niebla que nos mataba la posibilidad, es que no nos dejaba ver todos los problemas que tenía la macroeconomía, ¿no? A medida que se disipa la inflación, empezamos a ver todos los problemas estructurales que tiene la economía. Entre ellos, es decir, ahora que queremos jugar contra el resto del mundo, pero el resto del mundo no tiene retenciones, el resto del mundo no tiene ingresos brutos, el resto del mundo no tiene impuesto al cheque. Bueno, entonces esto también nos está diciendo, bajen el gasto público para así podemos desarmar todos estos impuestos. Entonces, el camino es ese. Obviamente los tiempos, el estado de la vida del Estado es infinito, pero la de los negocios no. El Estado puede aguantar 4 años u 8, pero el negocio, si dejamos de hacer casas, colapsa nuestra propia actividad privada y nos obliga a reinventarnos en el camino porque vos tenías un proyecto dentro de 8. Entonces sí, en el medio, pero todas estas reformas estructurales demandan leyes, y las leyes demandan votos, porque lo que ya lo demostró Macri en el sentido, o si quieren también Javier Milei y también muchos gobiernos no peronistas, que logran el ejecutivo pero nunca tienen mayoría parlamentaria, nunca, de hecho nunca pasó. De hecho Milei está en minoría parlamentaria, entonces hay reformas que no puede hacer porque no tiene los votos. ¿Y cuándo va a ser? Bueno, si la gente vota este camino, va a tener músculo legislativo y se pueda poder levantar las manos y de repente desaparece, los curros sindicales desaparecen, se puede hacer una reforma sindical, una reforma laboral, una reforma tributaria, una reforma en la seguridad social, pero mientras la Argentina corporativa hizo una estructura legal de economía cerrada y esa estructura legal de economía cerrada solo se desarma con poder legislativo, los cuales se necesita votos, de los cuales a fin de año te digo qué chance va a tener. Bueno, muchas gracias, un aplauso.